Ya le prendieron fuego. ¡Luchar con armas en la mano! ¡Viva la Guerra Popular Democrática! ¡Empuña tu fusil, que es tu felicidad! ¡Viva el militarizado Partido Comunista del Perú! ¡Viva! ¿Había enfrentamiento? Sí, había enfrentamiento. Los bombardeos de los aviones son cacas de gaviota, que no atemoriza, ¿ya?, a quienes se niegan a ser esclavos. ¿Qué hay ahí? Sí, amigo. Les hemos emboscado. Los sediciosos han dejado colgado varias de las prendas de los militares. Observen. Una patrulla del ejército. Una patrulla del ejército. Observen. Sentimos una sensación realmente extraña al estar cerca de esta nave que fue derribada por quienes dicen ser miembros del Partido Comunista. Me llamo compañero Omar y esta arma es pesada. Esto hemos confiscado en la emboscada de Matuspata, de Sanabamba. Según inteligencia militar, los niños de Sendero son los encargados de dar el tiro de gracia a sus oponentes. Yo me llamo compañera Rosa. Esta arma que porto se llama AKM. A medida que vamos a ir derrotando al enemigo, el enemigo se irá replegando a las grandes ciudades. Coparemos la sierra, asaltaremos el poder en Lima. En el Braem hay una mafia que crece en medio de la espesura de la selva. Una mafia criminal que se mueve entre el terrorismo y el narcotráfico. Una mafia dirigida por 3 hermanos ayacuchanos que encabezan los remanentes terroristas de Sendero Luminoso en el Braem. Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Una región que no está tan lejos, que se ubica entre Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Junín, donde viven unos 350.000 peruanos en índices de extrema pobreza y en tierras donde se cultiva y vende hoja de coca. Es esta la cuenca principal del narcotráfico. Hoy, en Sucesos, la historia de los hermanos Quispe Palomino, hermanos de terror y sangre. Descubriremos quiénes forman parte de esta organización criminal que asola la región del Braem. Conoceremos sus rostros, su discurso senderista y su alianza sangrienta con el narcotráfico, pero también la larga lista de policías y militares que murieron bajo las balas que hoy llueven en la selva. 29 de mayo en Quepachato, ese es el resultado de la niña que fue herida por medios subversivos. Al mismo también personal del ejército que se encontraba pasando a su rancho fue herido. En el Braem, la falta de carreteras, medios de comunicación, de sistemas de salud y educación óptimos, así como una economía sostenible, se ha convertido en caldo de cultivo para que los Quispe Palomino y sus huestes hagan de las suyas y a través de un discurso cargado de rencor, siembren la semilla de odio en la población. ¿Y les llamó la atención las armas que tenían? Sí, estaban agarrando. ¿Cómo estaban agarrando? ¿Cómo estaban agarrando? Sí. Estas imágenes registran el feroz ataque terrorista ocurrido en agosto de este año a la base contrasubversiva de Mazángaro. ¡Que se repliegue la gente!
disparos que salen de la espesura de la selva sin que los policías puedan ver a su enemigo. Esta es la realidad que día a día deben enfrentar las fuerzas del orden en el Brain. Baja, tranquilo. Este es de mi hijo, sí. Porque yo lo parché, pero yo mismo le he parchado esto. Este es de mi hijo, sí. Desde 1999 a la fecha, más de 150 policías y militares han sido cruelmente asesinados en esta zona del país. ¿Cómo no recordar las dolorosas imágenes de don Dionisio Vilca buscando al hijo que vio crecer, que vio partir para no volver? El suboficial de la policía, César Vilca, desapareció tras una emboscada terrorista ocurrida el 12 de abril en el Brae. 20 días después, su padre encontró su cadáver en medio de la selva. ¿Qué hay ahí? ¿Cadáver? Aparentemente se ha encontrado el cadáver de César Vilca. El terrible olor a muerte nos golpeó en la cara y por un momento nos paralizó. Sí, es mi hijo ya sé que es mi hijo. ¿Sabe por qué le digo? Porque él sabe ese chorro. ¿Qué más vamos a hacer? Todo el... Realmente esta nave recibió impacto de bala por todos los ángulos. Aprecien la tapa lateral. En el mismo ataque murió la joven capitán de la policía Nancy Flores Paucar. El plomo irascible de las huestes de los Quispe Palomino apagó la vida de una joven con sueños infinitos. Era la primera mujer piloto asesinada por la nueva y no menos brutal versión de Sendero Luminoso. Nancy Flores Paucar, la Policía Nacional del Perú, le rinde honores fúnebres correspondientes. Mayor Nancy Flores Paucar, presente en la mansión de los héroes. ¡Gloria eterna! No podemos permitir que el terrorismo se apropie de nuestro futuro y menos del futuro de nuestros hijos. Por ellos tenemos que luchar adelante llevando el Estado con desarrollo, con carreteras, con agua, con saneamiento, con comisarías, con desarrollo. Tenemos que llevarlo allí. Y eso es lo que yo me propongo en mi periodo de gobierno, llevar el desarrollo allá, ir allá y desarrollar y recuperar la fe en el Estado, la fe en nuestra patria. Hacia la década del 70, Martín Quispe Mendoza y su esposa Irene Palomino Altamirano llegaron al pueblo de Umaru, en Ayacucho, donde tuvieron 9 hijos. Años después, Martín Quispe y su mujer se enrolaron irremediablemente en las filas del terrorismo y se integraron a la base número 33 del Comité Zonal de Sendero Luminoso en Ayacucho. Fueron ellos quienes involucraron también a sus hijos Jorge, Víctor, Iván, Melania, Eloísa, José, Eloy, Martín y Laura. El papá también fue dirigente y murió en un enfrentamiento con los comités de autodefensa.
Mientras tanto, Irene, la madre, era detenida por la policía. Entonces, los hijos de la pareja decidieron seguir los pasos de sus padres y se enrolaron en las filas del terror. En 1985, en la época más brutal del accionar terrorista, Víctor Quispe Palomino, alias José, el segundo de los hijos de Martín e Irene, era detenido junto a la viuda del escritor José María Arguedas, la ciudadana chilena Sibila Arredondo. Sin embargo, años después, el apodado camarada José fue puesto en libertad y la policía le perdió el rastro. En 1992, los policías del GEIN lograron la histórica captura del máximo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo o Cachetón. El grupo terrorista, ejecutor de más de 30.000 muertes de compatriotas, se desmembraba. Siete años más tarde, Víctor Ramírez Durán, alias Feliciano, otro de los integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso, feroz terrorista cercano a Abimael Guzmán, seguía libre y la policía y el ejército andaban tras él, hasta el punto que llegaron hasta su máximo fortín, la llamada zona de soldamiento, una maraña de cuevas y túneles que estos terroristas habían construido en la cumbre de una montaña. Nos encontramos en uno de los reductos senderistas llamado Soldamiento. En este lugar, como se puede apreciar, todo el terreno estaba totalmente cubierto, o sea, los senderistas habían hecho, mejor dicho, túneles, cuevas para poder protegerse del ejército cuando sobrevolaban esta zona. Eran cuevas de 1,5 metros de ancho por 1 metro de alto, trincheras terroristas donde se escondían Feliciano y sus secuaces, lugar que estaba rodeado de chontas tipo lanza sembradas en la tierra, infectadas con excremento para atacar a los policías y soldados. Cuando ustedes llegaron a esta zona, ¿encontraron también trampas? Ah, sí, encontramos chonta. Son unas tipo púas que lo introducen en el piso y cuando uno pisa, pasa por seguir. Eso impedía pues el avance acá, las tropas cuando tomamos esta base. El efectivo que pisaba una de estas rudimentarias armas moría en cuestión de horas, producto de una septicemia. Estaban cerca del terrorista Feliciano. Entonces, en junio de 1999, los agentes de la DIRCOTE detectaron que un hombre mantenía comunicación con el número 2 de Sendero y tras un tiempo de vigilancia, llegaron hasta él y lo detuvieron. Era Jorge Quispe Palomino, el hijo mayor de Martín e Irene. Jorge ahora se apodaba Camarada Raúl. Un día domingo Sendero tenía una reunión en Huancayo, en esta casa, y llega Raúl. Y Raúl llega por la casa y un comandante de la policía, comandante en esa época, Cueva Mesa, lo interviene. Henry Cueva Mesa. Claro, y se agarran a golpes con él en la calle. Ah, lo agarraron a puñetes. A patada limpia. Lo agarró Cueva. Cueva. Entonces ocurrió algo inesperado. Raúl, quien fue profesor en un colegio estatal, estudió 2 ciclos de antropología en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que se había convertido en terrorista, ofreció aliarse con la policía y convertirse en informante. Es más, prometió entregar a su líder Feliciano y cumplió su palabra. Es decir, lo echaron al Feliciano. ¿Por qué lo echaron? ¿Por qué querían sacarse a su jefe si no había diferencias ideológicas y políticas, salvo de modus operandi? ¿Por qué? Porque querían desbrozar, allanar el camino para meterse a la droga. Con Feliciano, por ejemplo, los Quispe Palomino estaban abajo, estaban como combatientes, no tenían ningún mando importante, estaban como combatientes. Cae Feliciano, entran a una reorganización en la margen izquierda del río N. La captura de Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, se produjo el 14 de julio de 1999 en Huancayo, y Raúl, como era de esperarse, se convirtió en informante de absoluta confianza. Convivió con la policía, conoció su proceder, estuvo con ellos varios meses hasta que hizo otra propuesta: entregar a su propio hermano, a Víctor, alias José, otro inubicable terrorista. En realidad,
Raúl había sido un topo dentro de la policía. El 2 de septiembre de 1999, un MI-17 partió rumbo a Satipo para capturar al camarada José. Nadie sospechaba lo que ocurriría. Cuando la nave se posó en tierra, explotó. Toda la zona había sido minada por los terroristas. La policía había caído en una trampa de Raúl y su hermano José. Entre fines del año 99 e inicios del 2000 se produce el encuentro entre este grupo armado y el narcotráfico que iniciaba su tercer ciclo en la historia del Perú y en particular también en el Valle del Río Apurímac-Guiena. Este fue el inicio de una lucha sin cuartel en la zona del Braem que ha superado al tiempo. Los hermanos Quispe Palomino se disputaban hasta hace poco el poderío de Sendero Luminoso con Florindo Eleuterio Flores Ala, el llamado camarada Artemio, a quien se le atribuye más de 500 atentados terroristas y más de 1000 muertes. El mismo que fue capturado en febrero pasado en el pueblo de Caxillacu, en Tocache. La pretensión que ellos tenían antes es ingresar al Guayaga, acabar con Artemio. Acabando con Artemio, la representación lógica del Partido Comunista iba a ser ellos, pero no fue así, porque el Movadef está activando bien y propagandísticamente a nivel internacional está trabajando bien, tiene conexiones y por lo tanto ellos siguen rezagados ahí. Ahora, sin mayores rivales, los Quispe Palomino son los líderes de los remanentes terroristas que se mueven por el Braem, una especie de zona liberada. La gente los protege. Entonces eso es peligroso, o sea, están avanzando por el lado social, están avanzando poco a poco, pero sostenido. Es una organización que produce droga, controla las rutas de la droga, protege cargamentos de droga y ahora compra y vende la droga a los bolivianos, a los brasileños y desde julio de este año a los ecuatorianos. Otro de los hermanos Quispe Palomino es Marco Antonio, alias Gabriel, el tercero de la familia, quien también estuvo en prisión, pero fue liberado en enero del 2006. Fue este terrorista quien en abril último habló para las cámaras de Panamericana Televisión, cuando inesperadamente el reportero Iván Luyo y el camarógrafo Raúl Cachay se encontraron con él en medio de una misión periodística tras el brutal ataque a 2 helicópteros de la policía. Emboscada que acabó con la vida de la oficial Nancy Flores, quien junto a sus compañeros participaba en los operativos de búsqueda de los 36 trabajadores de Camisea que habían sido secuestrados por las huestes de los hermanos Quispe Palomino en el Braem. Raúl se acerca a la cámara, se puede notar claramente cómo algunos de los proyectiles han impactado en el asiento del copiloto de la nave. Al volver, en Sucesos, imágenes inéditas del encuentro con el terrorista Gabriel. Este Ollantumala dice, héroes de la patria. Héroes de la patria no son estos miserables. Héroes de la patria es quien de verdad defienda los intereses del pueblo, de la nación, la patria. Los roqueteos de los helicópteros MI-25, MI-35, MI-17 son cacas de culebrín. Lo que hemos visto es un museo de espanto, ¿no? Apaga. Vamos a estar tranquilos por ahora.